Hola, buenos días. ¿Qué tal? Espero que estéis todos bien. Estamos aquí con motivo del webinar que lanzamos para compartir con vosotros todas las conclusiones de la guía salarial del área de finanzas y legal de Sprint Professional. Vamos a esperar, aunque la hora de comienzo era a las 10 de la mañana, vamos a esperar 3-4 minutos para que todo el mundo se vaya conectando, ya que estas webinar que, bueno, pues por lógicamente consecuencias de la situación que vivimos, nos vemos obligados a tener ya muchas de ellas. Y sabemos que cuando entramos todos a la misma hora, siempre la conectividad pues tarda en enganchar, tarda en descargar los ejecutables y siempre hay un pequeño retraso, lo cual por deferencia a todos los asistentes invitados a este webinar, pues vamos a aguantar 3 o 4 minutitos. Mientras tanto, aprovecho para comentar que la webinar va a ser grabada, va a ser luego, lógicamente, compartida con todos los asistentes y todas aquellas personas que lo soliciten, al igual que el link de lo que es la guía salarial de finanzas y legal 2021 de Sprint Professional. Y a partir de aquí, pues efectivamente, cualquier duda o sugerencia posterior de este webinar, pues todos los que estamos presentes hoy y participamos de esta webinar, tanto los compañeros de Sprint Professional como invitados y clientes, pues evidentemente a vuestra disposición para lo que necesitéis. Esperaremos unos minutitos y básicamente empezaremos. Os voy adelantando que contaremos hoy también con, lógicamente, una foto macro de cómo Sprint Professional evidentemente ha estudiado los perfiles a nivel retributivo del mercado nacional y el porqué de los cambios de las tradicionales guías de las consultoras especializadas en recursos humanos que siempre solíamos lanzar, pues guías más generalistas de todos los sectores y evaluando todo tipo de perfiles, y el motivo de también por qué hemos bajado al detalle de cada una de las áreas de especialización, en este caso en el día de hoy finanzas y legal, y el motivo principal evidentemente es cómo toda la situación que hemos vivido pandémica pues ha influenciado también en las tendencias retributivas del mercado en las diferentes posiciones, y cómo también algunas de las posiciones pues van a ser más notorias que otras o que en el pasado, fruto también de las reorganizaciones y todas las transformaciones que hemos venido viviendo todos. Yo creo que algunos más, algunos menos, pero al final todos que hemos tenido que sufrir, pues lógicamente fruto de esta pandemia. Esperaremos, por supuesto, que sea de vuestro agrado, que sea de vuestro interés, que cualquier cosa posterior, pues por favor, todos los asistentes, no dudéis en contactar con Sprint Professional y con todos los que vamos a participar, que estaremos encantados de poder atenderos y ayudaros en todo lo que os surja y en todo lo que, lógicamente, queráis aportar, que evidentemente estamos aquí para ello. Son las 10:03 ahora mismo, vamos a esperar un minuto más y empezaremos con esta sesión, que durará aproximadamente 1 hora y media, y donde ahora explicaremos cómo hemos montado la presente webinar, cuáles son los diferentes estadios que vamos a ir pasando y cuáles son los paquetes de contenidos, pero que al final queremos que sea dinámico, que sea ágil, porque efectivamente ya es bastante difícil tener que estar conectados virtualmente, con lo cual necesitamos de vuestra aportación, de vuestro dinamismo, para que efectivamente todos estemos dentro, todos estemos conectados y participando, ya que esto al final pretende ser un gran foro de debate donde evidentemente desde diferentes actores compartamos nuestra visión en el área de finanzas y legal. Bueno, vamos a esperar unos segunditos más. Vamos viendo los paneles de control que se van lógicamente enganchando cada vez más asistentes y más invitados, con lo cual ya vamos llegando a casi la representatividad de la gente que está evidentemente conectada. Esperamos un minutito más y comenzamos. Aprovecho también para deciros básicamente que, como todo webinar, me imagino no es el primero casi seguro de ninguno de nosotros, tenéis un chat habilitado para que podáis participar con nosotros y que podáis interceder en cualquier momento que lo consideréis para realizarnos preguntas, consideraciones, dudas en cualquiera de las intervenciones, pero principalmente en la mesa redonda, evidentemente, que es el foro y contexto adecuado que hemos querido montar para vosotros y para los asistentes y los colegas de Sprint, y poder debatir abiertamente con vosotros también, más allá de los invitados que tenemos el lujo de contar con ellos. Bueno, son las 10:04, casi 5, ya vemos que tenemos a mucha gente conectada. Si os parece, vamos a dar arranque oficial a la presente webinar. Lo primero de todo, nuevamente, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta webinar de Sprint Professional con motivo de la Guía Salarial Finanzas y Legal 2021. Mi nombre es Juan Francisco Rodríguez, soy el director comercial de Sprint Professional, que, como sabéis, es la consultora de selección de mandos intermedios y cualificados del Grupo Adecco. Y en este punto, la Guía Salarial 2021, en concreto la Guía Salarial Finanzas y Legal, pues es especializada, como indica su título, y esto es porque desde Sprint Professional hemos querido también dar un cambio en el concepto de las guías salariales y retributivas que ponemos a disposición de nuestros compañeros, clientes y candidatos,
desde el punto de vista de los salarios y las retribuciones en España, para estudiar más de 1000 posiciones en 10 grandes áreas de especialización. Hoy tenemos, lógicamente, la temática de finanzas y legal y para ello contaremos con nuestros compañeros especialistas, Alejandro Ladón de Gavara en la parte de Finance y la parte de Carlos Nieto, con todo el área legal y tax. Y, por supuesto, también con dos invitados, evidentemente, que nos van a ayudar en toda la presentación y que nos van a ayudar en todo lo que es el debate de la mesa redonda. Contamos con Federico Meza, director financiero, interim manager y asesor para grandes multinacionales. Y también contamos con Jaime Tato, CFO en Andersen. Y, en este caso, muchas gracias también a ellos dos que están presentes con nosotros por compartir este hueco con nosotros, por prestarse, lógicamente, como invitados a participar de esta mesa redonda y a compartir todos sus puntos de vista respecto a las tendencias del nivel retributivo y las tendencias retributivas en el mercado español. Lo primero de todo, decir que evidentemente espero que todos vosotros, los asistentes, estéis bien, que todos hemos tenido circunstancias fruto de la COVID personales y laborales difíciles y que espero que estemos saliendo de ella de la mejor manera posible. Y en este caso, Sprint ha querido centrar el tiro en el micro de finanzas legal, igual que otros sectores, para realmente ver en el detalle cómo ha estado influenciando toda esta situación que estamos viviendo en las compañías y en el tejido empresarial sobre los salarios, que es el motivo fundamental de esta guía salarial. Es verdad que muchas empresas, lo estáis viendo en el día a día, se han tenido que transformar, se han tenido que reorganizar, se han tenido que incluso reinventar en muchos aspectos y con ello mucho movimiento de plantilla, mucho movimiento de expertos, mucho movimiento al final de posiciones y de perfiles que también han hecho variar y cambiar los niveles retributivos asociados a ellos y que algunas posiciones pues hayan sido, digamos, infraccionadas hacia el alza y que otras hayan visto disminuidas. Y solo por aportar un dato, en todo el tejido, digamos, general del mercado español, pues se ha sufrido la mayor bajada interanual del salario a nivel retributivo, posicionándose ligeramente por encima de los 1.600 euros y esto supone la mayor bajada desde hace 50 años en el mercado español a nivel retributivo. Desde el punto de vista de qué necesitáis las empresas a día de hoy y que lógicamente tenemos encima de la mesa, pues desde Sprint Profesional obviamente nuestra obligación es poder atender vuestras necesidades y poder estar sobre todo muy alineado con el mercado laboral, con cuáles son estas tendencias y cuáles son las necesidades para, lógicamente, poder atraer a los mejores candidatos para todas las compañías y, desde el punto de vista de los candidatos, también ofreceros ese asesoramiento y esa labor de profesionalización de cómo poder encarar la nueva situación laboral, cómo se está comportando y cuáles son, lógicamente, las tendencias que en el futuro van a venir y que van a marcar el futuro del mercado laboral español. A partir de aquí, son mis compañeros los que van a llevar la interlocución de este webinar. Primero tendremos una exposición de cada uno de ellos, tanto de Alejandro Ladón de Gavara por la parte de Finance como de Carlos Nieto por la parte legal, para daros pinceladas de detalles de cómo se está comportando cada una de sus áreas específicas, para después dar paso junto con los invitados a esa mesa redonda donde realmente en un formato de unos 30 minutos aproximadamente tendremos ocasión de compartir algunos de los topics que están marcando actualmente el mercado de Finance and Legal en España y, por supuesto, con los que contamos y os animamos a que participéis, porque yo creo que lo importante de hoy es, como os decía, que a través del chat podéis plantear vuestras preguntas. Queremos que sea dinámico, que sea ágil, que estéis conectados con nosotros y que, por supuesto, nos aportéis vuestras consideraciones. Creo que debe ser algo enriquecedor, que hemos entrado con un set de conocimientos que vamos a poner por nuestra parte desde Sprint y desde los invitados en vuestro conocimiento, pero que lo importante es la retroalimentación por vuestra parte para también tener vuestro punto de vista, candidatos, clientes, colegas. Creo que es súper importante que compartamos, que sea un foro de debate conjunto y que no solamente se limite a las 5 personas que estamos aquí presentes con vosotros. Dicho esto, no me entretengo más, es un lujo, es un placer, os vuelvo a agradecer y desearos lo mejor de las fortunas, tanto personales como laborales, para el futuro inmediato y doy paso a mis compañeros, en este caso primero a Alejandro Ladón de Gavara, que nos va ya a hacer la apertura de los topics del área Finance. Alejandro, todo tuyo, muchas gracias y que disfrutéis. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por conectaros, por poder compartir vuestro tiempo con nosotros. Intentaremos actualizaros lo mejor posible de cómo está el mercado y cómo está el sector en concreto, tanto de finanzas como de recursos humanos. Me gustaría poner, primero, bueno, voy a hablar del contexto actual en el que estamos actualmente dentro del sector financiero. Hablaremos del futuro, de los retos que nos enfrentamos en los próximos años y posteriormente haremos pues, bueno, un resumen de qué hemos incluido en la guía, cómo la hemos desarrollado, en qué nos hemos basado y cuáles son, bueno, por indicar, ¿no?, los perfiles mejor pagados dentro del área y cuáles son los más demandados en el momento actual. Sí, por favor, me puede pasar la slide, mi compañero. Bueno, la situación actual del sector, como ya adelantaba Juan, ¿no?, se ha provocado, ¿no?, la crisis de la COVID ha provocado una congelación salarial generalizada
que nos situaba a principios del 2021 en niveles de 2019. Sí que es cierto que tanto el Fondo Monetario Internacional como otros organismos internacionales e incluso estudios nacionales prevén años de recuperación. Están dando cifras para este año de un 6,4% de crecimiento, que eso, por supuesto, aumentará los salarios y repercutirá en los salarios. Y se prevén, bueno, que a niveles que a partir de 2023 empezaremos a ver esas previsiones positivas, esas cifras positivas. La crisis económica y sanitaria, ¿no? Sanitaria y posteriormente económica, ¿no? que ha provocado, que ha acarreado el COVID, bueno, pues ha puesto otra vez, como pasaba en crisis anteriores, los perfiles de área de control sobre la palestra, ¿no? Perfiles como el controller o el auditor están cobrando cada vez más importancia, ¿vale? Pero sobre todo lo que nos estamos dando cuenta dentro de la casa de nuestros clientes, ¿no? Es que cada vez demandan más y tiene mayor importancia dentro del área financiera esos perfiles más ligados al negocio. Quizás hasta entonces, hasta años atrás, se buscaba esa orientación al negocio de perfiles mandos intermedios, directivos, dentro del área, pero ahora cada vez más vemos como nos piden que, bueno, pues un contable tenga una orientación sistemática, orientada a resultados, que tenga cierta alineación estratégica con lo que es la compañía y bueno, esto está haciendo que se vaya revolucionando no solamente a nivel mandos medio directivos, sino que estas competencias las están pidiendo cada vez más en perfiles técnicos dentro del área financiera, ¿vale? El crecimiento, la evolución del sector financiero está ligado, por supuesto, y estará ligado a la recuperación económica, ¿vale? En España se va a invertir mucho, ya lo estamos viendo a través de los fondos europeos. Repercutirá sobre todo en sectores como el energético, ¿vale? Sectores energéticos, el logístico, la digitalización que no ha parado, pero por supuesto también en sectores más ligados al área financiera como puede ser el fintech, el insurtech o el proptech, ¿vale? Es decir, en áreas de real estate, de seguros y financiero. Por lo tanto, bueno, preveemos que la situación provocada por la COVID-19 va a ir mejorando en los próximos 2 años. Ya se ve cómo está repercutiendo en el mercado. Los planes estratégicos de las compañías no se están estancando, sino que se vio, ¿no? que el marzo-abril de 2020 fue un parón, fue un punto, pero que después todo se podía recuperar y se recuperaba rápido y al final había que estar preparado bueno, para que los competidores no nos comieran el pastel. Por lo tanto, siguen las contrataciones y el aumento salarial va a ir aumentando y a 2023, bueno, pues esperemos tener ya esas previsiones positivas y que vayan aumentando los salarios dentro del área. A continuación, me gustaría comentaros, ¿no? La guía salarial, cómo la hemos basado, ¿vale? Qué posiciones, ¿no? Son las que hemos estudiado. Teníamos que elegir 10 dentro del área, para nosotros las más representativas, ¿vale? Y las hemos dispuesto en función de años de experiencia, localización geográfica y si son de una multinacional o de una pyme. Al final, esas son las variables más representativas. Teníamos que centrar y dar, pues, bueno, una visión lo más objetiva posible y veníamos ya de experiencias anteriores, de guías anteriores que habíamos presentado con anterioridad. Y estas son las 3 variables que más van a definir el salario y que más va a modular el salario. Dentro de las posiciones, nosotros nos hemos centrado dentro de Sprint Professional en el Finance Manager, en el director de tesorería, en el responsable de administración y contabilidad, en el responsable de relación con los inversores, responsable de auditoría interna, Finance Business Partner, control financiero, control de gestión, auditor externo y contable. Son las posiciones que siempre van a conjugar y que vamos a tener en todas estas áreas geográficas y que pueden contar tanto las multinacionales como las pymes dentro de su plantilla de empleados en el área. Como punto, ¿no? a destacar, no podemos entrar en detalle en todas, os invito a leer la guía salarial de finanzas, se ha hecho con mucho cariño desde los equipos de Sprint Professional, las realizamos directamente los consultores, pero bueno, como punto a destacar, el responsable financiero, que no el director financiero, siempre hablamos de responsable financiero dentro de Sprint, cuando es responsable
de una línea de negocio o responsable financiero en una pyme, ¿vale? Nos sitúa una retribución media a nivel nacional de 60.700 euros, ¿vale? Brutos anuales. Y en pyme está en un entorno de 50.200, ¿vale? Esto es mucho la media en las diferentes áreas geográficas donde se presenta Sprint Professional. Destacamos, como otros años atrás, pues la media de Madrid, que en el multinacional se sitúa en 71.600 euros y en pyme en 56.600. Como ya os adelantaba anteriormente, hay ciertos perfiles dentro del área financiera que se refuerzan con la crisis, porque al final los perfiles de control son muy necesarios a la hora de controlar esa rentabilidad, de controlar el gasto, y el control de gestión en concreto ha sido el más demandado. Lo vamos viendo desde finales del 2020, principios del 2021, se está reforzando en las compañías, siempre con esa parte de digitalización, con mayor uso de herramientas de análisis y de presentación de datos, de análisis de datos y de representación de datos. Y como dato, la retribución media a nivel anual ha crecido este año ligeramente, en torno a un 2-3%, y se sitúa la media en 42.900 euros en multinacional y 33.700 en la pequeña y mediana empresa. Como comentaba anteriormente, siempre Madrid, ¿no? y Cataluña suelen ser las áreas geográficas donde mejor se pagan este tipo de posiciones en el área financiera. Y la media anual nos sale en multinacional en 50.000 euros y en pyme en 35.300. Yo, por mi parte, era en mi presentación, los datos que quería pues reflejar dentro de esta guía salarial. Como comentaba Juan anteriormente y os he dicho a lo largo de la presentación, os invito a leerla. Se ha hecho con mucho cariño, se ha hecho con mucha atención al dato y al detalle para que os dé una imagen lo más fiel y fiable posible del mercado laboral, y espero que os ayude mucho en el día a día de vuestros departamentos financieros y de recursos humanos. Ahora voy a dejar a mi compañero Carlos, ¿vale? Responsable del área legal y de tasas legal de Sprint Professional en Madrid, para que os pueda dar unas pinceladas de cómo está actualmente el sector legal, cuáles son los perfiles más demandados, más cotizados dentro del área legal y cómo se han basado para la elaboración de la guía y los datos más significativos de la misma. Muchas gracias a todos. Gracias, Alejandro. Buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Nieto. Como me ha presentado Alejandro, soy el manager de Taxas Legal en Sprint Professional. Y bueno, nosotros, en cuanto al sector legal, pues para presentar un poco cómo ha evolucionado el sector o cómo se ha comportado durante la crisis de la COVID-19. El sector legal es un sector curioso porque opinamos que siempre que hay algún tipo de crisis, en este caso ha sido sanitaria y digamos que económica, aunque somos bastante optimistas con lo que viene en años venideros y vemos que el mercado se está comportando pues de un modo mejor a lo que esperábamos. Nosotros siempre pensamos que cuando hay algún tipo de crisis, el sector legal de algún modo siempre sale, digamos, beneficiado. Aunque parezca que sea paradójico, creemos que es así lo corroboramos. Es cierto que varía en este sentido la demanda de perfiles o la carga de trabajo por áreas, pero en cierto modo sí que consideramos que en algunos aspectos sale beneficiado. El año pasado, pues bueno, fue un año en el que todos hablábamos del perfil de la abogada laboralista, que digamos que fue un poco la estrella del año 2020, bueno, pues por razones obvias. El abogado laboralista, al fin y al cabo, fue el que tuvo que lidiar con hablando un poco de modo peculiar, el chorreo normativo que produjo la crisis de la COVID-19, palabras como ERE o ERTE, que eran palabras que yo creo que no estaban en el vocablo de casi nadie que no fuera del sector o que hubiera sufrido alguna vez en su empleo alguna medida de este tipo, se convirtieron en el día a día de la población, no solo en España, sino a nivel casi mundial.
Bueno, decretos leyes, todo lo que se produjo para intentar paliar los efectos del parón debido al confinamiento que se produjo, pues fue asumido en gran parte por los equipos de laboral de las grandes firmas, y en eso seguro que Jaime Tato ahora nos podrá orientar, porque bueno, Andersen además son muy buenos en el área laboral. Y aquí vimos, bueno, pues que los despachos se comportaron de formas diferentes. Algunos aumentaron la carga de sus plantillas en un 20%, otros las aumentaron en un 10%, y otros pues decidieron mantener a sus equipos siendo cautos con la situación del mercado y compensarlos al fin y al cabo en forma de aumento de salarios, en forma de aumento de bonus, y bueno, al final fueron perfiles que evidentemente estaban cotizados en el mercado o siguen estándolo, y las empresas, bueno, pues y los grandes despachos y consultoras optaron por retener el talento que ya tenían en casa, pues aumentando, en este caso, salarios de bonus, los que decidieron optar por no aumentar los equipos. Nosotros, como también queremos que tenga gran influencia en toda la crisis de la COVID-19, pues el aumento de litigios, y seguramente no solo durante 2020-2021, sino que posteriormente va a aumentar. Entonces, el abogado procesalista lo destacamos también, bueno, porque va a tener muchísimo peso en todo lo que va a venir ahora. Y un perfil que para nosotros yo creo que no entraba en el juego al principio, no teníamos previsto, y que está siendo, desde nuestro punto de vista, la estrella en este 2021, es el abogado de reestructuraciones financieras. Es un perfil que siempre ha ido de la mano de las operaciones de corporate y M&A, operaciones que el año pasado, en 2020, por razones obvias, se vieron paralizadas, y fue el abogado de corporate y M&A, que siempre ha sido la estrella del sector legal, vio como durante el año pasado las operaciones se paralizaron y sufrió un poco más, digamos, en cuanto a congelación salarial, en cuanto a que hubo menos demanda de estos perfiles. Se ha visto sustituido por el abogado de reestructuraciones financieras. Muchas veces los perfiles hacen ambas cosas, pero sí es verdad que el abogado de Banking and Finance este año está siendo la estrella del mercado, junto con el abogado laboralista. Al final, son perfiles que son muy necesarios para la situación económica actual. Son los perfiles, bueno, que al final que echan una mano, digamos, a las empresas a la hora de reestructurar su deuda financiera, y la demanda de este tipo de perfiles, tanto en el área legal como en el área financiera puro y duro, está siendo altísima. O sea, son perfiles que están viendo cómo sus salarios están aumentando, pues debido precisamente a esta propia demanda, como los movimientos que se están produciendo en el mercado son continuos, porque los grandes despachos y consultoras están pues fichando estos perfiles. Como un ejemplo claro, tenemos un proceso de selección abierto ahora y bueno, quedó paralizado, y ayer hablé con los candidatos y se habían movido a otras ofertas que le habían propuesto en otras grandes firmas. Es un perfil que está siendo importantísimo en todo lo que es pues el paliamiento de los efectos que ha producido el parón del año pasado. En cuanto a la adaptación del sector a las medidas que produjo la COVID, pues me gustaría destacar el teletrabajo, que yo creo que era una asignatura pendiente que había en el sector legal, un sector que conocemos bien, que yo además he estado también ejerciendo durante tiempo, y que a menudo se nos ha tildado de inmovilistas, de clásico en cuanto a la no conciliación de la vida personal del abogado y su vida profesional. Y bueno, el año pasado pues el teletrabajo de repente, que era yo creo que un viejo anhelo, y que se estaba ya introduciendo en despachos internacionales progresivamente, es cierto, pero que todavía era asignatura pendiente en despachos, sobre todo nacionales y despachos medianos, pues llegó, se adaptó bien. Creemos que los profesionales supieron recoger el guante
y trabajar, bueno, pues al mismo nivel casi que en oficina. Y desde nuestro punto de vista creemos que es algo que puede ser muy beneficioso para retener talento. Creemos que una de los grandes debes de las grandes firmas de abogados pues puede ser esta. Bueno, al final la profesión de abogado, como sabemos, es muy exigente, es una profesión que te tiene que apasionar, que exige muchísimas horas por la complejidad en sí del negocio y la complejidad de las operaciones y del asesoramiento continuo que requieren los clientes. Sabemos que es así, sabemos que esto es algo que no va a cambiar, sabemos que el abogado en ese sentido tiene que dar bueno, pues igual que en otras profesiones, pero en este sentido sí es cierto que son profesiones que exigen muchas horas, pero sí consideramos que el teletrabajo se comportó muy bien en los grandes despachos y firmas y consultoras. Hemos estado pues, recopilando muchos datos en este sentido, encuestando a muchos candidatos, encuestando a muchos clientes que así no lo corroboran. Y bueno, aquí yo creo que viene el gran reto de saber si esto se va a continuar, si no se va a continuar, en el sistema en el que se va a continuar y si en un modelo híbrido, si se va a permitir que ciertos profesionales desempeñen estas labores, pues ellos manejan un modelo 70-30, 60-40 de teletrabajo entre oficina y casa y así poder retener ese talento, que es cierto que a veces se nos escapa por la puerta a la edad en la que los profesionales están más maduros, ¿no? Cuando tienen 8 años de experiencia, 7 años, muchos profesionales, oye, pues a lo mejor no quieren continuar en la vida de despacho y consultora y, oye, puede ser un hándicap para que ellos continúen, ¿no? Y retener ese talento. Es una opinión pues, que tenemos desde Spring Professional, que particularmente tenemos y que Jaime ahora nos podrá contar su opinión, a ver cómo lo ve, que a lo mejor lo ve de modo diferente a cómo lo vemos nosotros. Santiago, ¿puedes pasar a la siguiente slide? Muchísimas gracias. En cuanto a cómo hemos estructurado la guía, pues bueno, hemos hecho un poco la estructuración que ha comentado Alejandro. Hemos estructurado por años de experiencia, por localización geográfica, donde varían los salarios. No es lo mismo una ciudad como Madrid, que al final es el core del negocio nacional, y yo diría que nacional también, porque tiene mucha conexión pues, con el resto del mundo. Se ha dividido por años de experiencia, como decimos, por localización geográfica de los profesionales y la diferencia entre despachos nacionales e internacionales, donde vemos que sigue habiendo grandes diferencias salariales. Hemos seleccionado 11 perfiles. Hemos destacado primero el abogado de empresa, como abogado, bueno, un abogado destacado como dentro de lo que es como algo generalista, sin diferenciar por sectores. Al final, las empresas se apoyan mucho en despachos externos y en grandes consultoras, pero es cierto que muchas tienen un departamento legal que suele contar con un legal director y según el equipo, pues oye, pues una persona de compliance, que a veces según el perfil, si un compliance officer puede ser alguien que es miembro del consejo de administración. Bueno, pues tenemos abogados mercantilistas, fiscalistas, de otros sectores laboralistas, que también están ahora muy de la mano de recursos humanos. Vemos cómo ahora, por ejemplo, el perfil de recursos humanos dentro de algunas empresas proviene normalmente de abogados laboralistas que tienen esta función de recursos humanos. Y después hemos estructurado otros 10 perfiles. 10 perfiles que hemos considerado que son muy interesantes, sobre todo en el derecho de los negocios. Ahí sí hemos sido muy de la mano con el derecho de los negocios y os invitamos, oye, a que le echéis un vistazo porque hemos recopilado datos de todo el grupo, de todas las provincias, hemos estado todos los managers codo con codo trabajando en esto, con nuestros departamentos de todo el grupo que nos han ayudado y creemos que tenemos unos datos que, aunque hemos trabajado mucho las medias, y ahí sí queremos que os quede muy claro que hay mucha diferencia entre una ciudad como Madrid y una ciudad como puede ser, en este caso Sevilla, por ejemplo, que es mi tierra, pues hay diferencia entre las medias que pueden salir. Destacaros para finalizar mi intervención y no extenderme porque creemos que seguro que Federico y Jaime nos van a ilustrar muy bien sobre el conocimiento del sector. Destacaros que, bueno, que el socio más cotizado dentro del sector legal pues sigue siendo el socio en cartera propia de clientes.
al final es el que manda. Ahí os invitamos a los abogados que nos estáis escuchando y sois jóvenes, que vayáis ya pensando en que la carrera profesional dentro de un gran despacho de abogados o de una consultora va de la mano de la parte comercial, y ahí sois vosotros un poco los que mandáis, sois los que aportáis el negocio al despacho, aportáis el conocimiento. No solamente, el conocimiento es algo muy valorado, pero que entendemos que llegado a un punto de la carrera profesional del abogado tiene menos peso. Entonces, el socio con cartera de clientes sigue siendo la estrella dentro del sector legal. Pues aquí hemos hecho una retribución media nacional de 200.000 euros, pero es muy variable. Tenemos, para que os hagáis una idea, la retribución media de una persona que aporta en torno a 300, 400.000 euros de negocio en un despacho puede estar en un fijo, por poner de 130.000 euros, más una parte variable en torno a un 20%, y socios que aportan en grandes despachos internacionales 1,5 millones de euros pueden tener una retribución de medio millón. Entonces, hemos dado una retribución media entre todas las provincias, pero que es un dato meramente orientativo. Ya os decimos que aquí sí que va a depender la atribución del socio del volumen de negocio que aporte. Aquí hay muchas posibilidades. Pues no sé, hay socios que entran en grandes firmas y traen un volumen de facturación de 300.000 y doblan esa facturación en 3-4 años porque hacen venta cruzada de otros servicios. Entonces, como decimos, hoy os animamos a los jóvenes abogados que nos estéis escuchando a que vayáis desarrollando esa parte comercial, que es fundamental a la hora de vuestra carrera. Hemos destacado al abogado laboralista porque creemos que fue el perfil estrella del año pasado, aunque ya decimos que este año el Banking and Finance seguramente esté, hablando coloquialmente, echándole la pata. El abogado laboralista, pues hemos dado una retribución media a nivel España, que puede estar en un despacho nacional en torno a 43.600 euros y 47.600 en despacho internacional. En Madrid los salarios son superiores. De hecho, nos hemos quedado incluso en este dato seguramente algo corto. Madrid, un abogado que está a partir de 9 años en un despacho internacional, está seguro por encima de los 70.000 euros. Un despacho nacional sí puede estar en torno a 60.000 euros. Como decimos, pues la guía se ha elaborado con mucho cariño. Creemos que es muy fidedigna a lo que vemos en el mercado y os invitamos a que le echéis un vistazo, a que la disfrutéis, a que la desgranéis y a que cualquier duda que podáis tener sobre ella, contactéis con nosotros. Sin más, sin extenderme mucho, porque tampoco creo que deba extenderme mucho más, damos paseo a la mesa redonda y damos turno a Alejandro, que creo que va a comenzar con Federico, si no me equivoco, con el turno de preguntas. Muchas gracias a todos. Eso es, Carlos. Alejandro, gracias. Como veis, en todo webinar está el entusiasta y el pasional, que claramente es Carlos, le pone mucha pasión. Muchas gracias. Siempre es un gusto, macho, ver esas. Con lo cual, le das dinamismo, le das alegría. Millones de gracias. Y Alejandro, millones de gracias a ti también. Muchísimas gracias, Juan. Riguroso y al dato, que no se te escapa una. Gracias, compañeros, colegas. Os hemos dado la visión macro de los principales, como habéis visto. Ahora es turno de que realmente los profesionales, los que están en el día a día, nos aporten su valor y aperturamos la mesa ronda, como decía Carlos. Federico Meza, Interim Manager, director financiero, asesor de multinacionales. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días. Buenos días. Jaime Tato, CFO en Andersen. Se ha referido a ti, Carlos. Obviamente os une una buena relación y vuestro punto de vista de área legal y tax nos hace a todos mucho más enriquecedores de conocimiento. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Buenos días a todos y agradecer a Sprint y al Grupo ADECO por la invitación. Muchas gracias. Pues todo vuestro, señores, la mesa redonda es vuestra, es también de vosotros, los participantes, los que estáis detrás del webinar viéndonos. Por favor, dinamismo, no os quedéis con ninguna pregunta, participar. Y bueno, damos paso y empezar cuando queráis. Gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, me ha lanzado la lanza, ¿no? Hacia mí, Carlos, ¿no? De Alejandro empieza. Bueno, verdaderamente no habíamos definido, ¿no? Quién empezaba lanzando alguna pregunta, ¿no? A los participantes. Tenía que descansar un poquito ya. Sí. Un honor contar con Jaime Tato, contar con Federico Meza. Su experiencia nos va seguramente nos van a dar datos interesantes de cómo está el mercado actualmente. Los que estáis detrás, ¿no? Igual que os animaba Juan, os animo yo a que también a que os podáis que no os quedéis con ninguna pregunta, que preguntéis, que intentaremos resolver a lo mejor posible.
y que, bueno, que tengáis también nuestro contacto, ¿no? Posteriormente, para cualquier duda que pueda surgir de las presentaciones anteriores, tanto de Carlos como la mía. Pues como me han lanzado, ¿no? Y como me han señalado, ¿no? A mí para que lance la primera pregunta, a mí me gustaría saber, en este caso, Federico, ¿vale? Porque, bueno, al final mi área es el financiera y me gustaría conocer de la mano de un experto cuál piensas o cuál crees tú que serán los principales retos en el área de recursos humanos dentro del área financiera, como primera pregunta. Y como segunda pregunta, ya que estamos hablando, ¿no? de guía salarial, me gustaría conocer, relacionado, ¿no? con la pregunta anterior, si crees que se han visto modificadas las bandas salariales dentro del área financiera tras la crisis de la COVID-2019 o ha sido una mera congelación, ¿no? No sé si puedes ayudarnos. Bueno, a ver, desde mi punto de vista, está claro que la situación de pandemia, bueno, por supuesto, no se la esperaba a nadie y había compañías y sectores mejor preparados que otros. Eso está claro. El área financiera, al ser un área corporativa, en muchos casos a veces se relega un poco, ¿no? Y uno de los principales retos que se están enfrentando ahora es, sobre todo, yo creo que la adecuación de procesos, tanto de finanzas como de los propios de negocio. En muchos casos hay compañías que, bueno, no quisiera decir por dejadez, pero quizás no era la principal prioridad. Sus procesos no habían sido revisados y, bueno, corriendo han tenido que ponerse al día, digamos. El tema del teletrabajo, el tema de manejar todo a distancia, digamos que todo esto ha influido mucho. Hay compañías que estaban mejor preparadas y han reaccionado mejor. Eso está claro que depende también del sector en el que operan, de la edad de la plantilla, hay muchos factores. Otro de los retos que yo veo que muchas compañías están enfrentando es, han tenido que, digamos, flexibilizar su plantilla. Muchas compañías estaban acostumbradas a tener un back office, un departamento, digamos, estanco, estable, todo internalizado, y ahora al contrario, han tenido que comenzar a depender de gente externa, han tenido que echar mano de otro tipo de mano de obra. En algunos casos esto ha significado un cambio rotundo en cómo operaban anteriormente. Todo esto al final lleva acarreado una necesidad en incrementar inversión en sistemas de seguridad, en seguridad en sí mismo y en comunicaciones. Por lo tanto, como decía al principio, yo creo que había compañías mejor preparadas y había compañías que no estaban al día, digamos. Por lo tanto, la función financiera va de la mano de este estado. Está claro que a partir de ahora, tanto el tema de comunicaciones como de seguridad de la información y adecuación de procesos va a ser un top en la lista de cualquier director financiero, eso está claro. Perdona, Federico, que te interrumpa en relación a esto, porque creo que es bueno el aportar, ¿no? En este punto, y me gustaría también contar con la opinión de Jaime dentro de lo que es la conclusión y la referencia que has dicho. Para nosotros, desde el punto de vista de proveedor de clientes, hemos notado muchísimo la inquietud de los clientes en cuanto a todos los términos de la seguridad, me ha llevado al término legal.
A nadie se nos escapa que nosotros desde nuestra profesión de consultores de selección tratamos muchos datos personales y sensibles de los candidatos en nombre de clientes o para cliente final y nos ha pillado contrapié. Realmente ha sido un paso del nodo a nada, mejor dicho, de la nada al todo, donde nos ha pillado todos los reglamentos de sensibilidad con la protección de datos, con la ciberseguridad, con el alojamiento, con los servidores, pues realmente ha cambiado. Jaime, tú como especialista en el ámbito legal, ¿no? En una multinacional que se ha tenido que transformar de un día para otro, que como decía Federico, todos teletrabajando, todos tratando el dato de una manera muy libre, pero sin una red de seguridad visible y tangible como estamos acostumbrados, ¿cómo desde el punto legal entiendes esta transformación que apuntaba Federico? Bueno, es un muy buen punto. Y, a ver, lo que planteas a nivel general, no solamente de recursos humanos, sino desde todas las plantillas, esta situación ha sido única, ¿no? Y entonces, y lo único que ha puesto de manifiesto es la capacidad de adaptación y de resiliencia que tienen las empresas y las personas. Yo creo que ha sido muy importante que los líderes hayan cambiado ese modelo de comunicación, que hayan sido transparentes y sobre todo con humildad, porque al final nos hemos enfrentado a una situación donde por muy preparados que hubiesen estado, nadie estaba preparado para asumir este reto, ¿no? Entonces, uno de los tantos puntos que nos hemos encontrado ha sido ese, ¿no? O sea, digamos, toda esa parte regulatoria en cuanto a seguridad, de protección de datos, a ciberseguridad. Hemos visto ataques mucho más frecuentes, ¿no? Y sonoros. Cuando es una empresa de gran calado, como puede ser una empresa propia de seguridad que ha tenido a lo mejor una semana parados sus sistemas de alarma, pues es realmente preocupante. Yo creo que aquí de nuevo, volviendo a la pregunta inicial, o sea, los grandes retos es poder gestionar desde el punto de vista de talento y de personas una situación tan atípica como esta, ¿no? O sea, tratar de mantener a todo el mundo en un teletrabajo forzado porque no es flexible y a su vez estar viviendo una transición o una situación compleja como puede ser un ERTE o ahora en estos momentos que se convierta en un ERTE. Pues yo creo que es el gran desafío desde el punto de vista de recursos humanos, tanto para las empresas generales como para el sector legal. El sector legal es cierto que en un inicio y por una medida más de precaución, ¿no? Y de forma generalizada, como ha ocurrido en todos los sectores, pues bueno, hubo una congelación de salarios, una congelación de promociones. Y entender esto en el sector legal, que es la base de todo profesional, ¿no? Ese cambio de carrera y esa evolución de que año a año por lo que se aspira es una evolución, una promoción y que dices, bueno, es que yo desde que comienzo en un despacho hasta que aspiro a llegar a socio, pues pueden pasar 13 años, ¿no? 12, 13 años. Entonces, imaginar lo que implica una situación como una pandemia donde se te puede congelar tu plan de carrera 1 o 2 años, ¿no? Es catastrófico. Yo creo que eso después también tiene un impacto en la retribución y en el plan de desarrollo de las personas, ¿no? Hemos visto que sí que se han congelado salarios, se han congelado promociones y que sobre todo se ha visto afectado la parte retributiva variable, ¿no? En capas más altas, en socios, en directores, en asociados seniors. Pero yo veo esperanza porque si habéis visto, bueno, la semana pasada se han publicado los rankings del año 2020 y ha sido una evolución buena en el sector, ¿no? La mayoría de los despachos han mantenido su nivel de facturación, no se ha visto realmente mermados. Y yo creo que esto, y subido a lo que ha comentado Carlos, ¿no? de las necesidades y las demandas del mercado, pues lo que va a hacer es forzar que, o bien a finales del 2021 y sobre todo de cara al 2022, pues hay un dinamismo mayor, ¿no? En las bandas salariales, ya hay un apetito inmenso de lo que es la captación de socios con cartera, ¿no? Y de diferentes perfiles. Pero yo lo veo con optimismo, ¿no? Después de haber vivido toda esta etapa de incertidumbre, que va a haber una actualización y una regularización cara al futuro. Gracias, Jaime. Pero tenías más preguntas, ¿verdad? Para Federico. Sí, me gustaría lanzar tanto a Federico como a Jaime, ¿vale? Uno en el sector más ligado al área financiera, otro más en el sector legal, pero yo creo que todos los que estamos aquí, ¿no? Y que nos dedicamos al ámbito de los recursos humanos o al área financiera, al área legal, nos gustaría conocer, bueno, pues qué impacto, ¿no? Va a tener el teletrabajo tanto en el sector financiero o el área financiera como en el sector o área legal. ¿Y qué impacto tendrá también en las plantillas? ¿Y qué modelos pensáis que se van a implementar
a partir de la experiencia que hemos tenido durante el 2020. Ya se están viendo modelos 100% teletrabajo, se está volviendo a partir del día 9, ¿no?, fin del estado de alarma, 100% al presencial. Hay modelos híbridos, pero a vuestro parecer, ¿cómo pensáis que va a afectar al día a día de los departamentos, tanto legal como de finanzas? No sé, ¿qué pensáis? Bueno, disparo yo. Desde mi punto de vista, aquí hay dos diferentes approach a este tema, porque digamos que los departamentos que son más operativos, que yo qué sé, un departamento de contabilidad, un departamento, digamos, en donde el tema del día a día es lo más importante, digamos, ese mecanismo. Yo veo más un modelo híbrido, mixto, en donde está claro que el teletrabajo puede afectar relativamente poco. Simplemente es una cuestión de, como decía antes, de incrementar el nivel de seguridad de la información. El tratamiento de la información aquí es crítico, pero al final del día son departamentos en donde la recurrencia es, al final el día a día es muy parecido. Es bastante poco cambiante. Por lo tanto, aquí yo creo que un modelo híbrido se ajustaría bien. Clarísimamente el tema de los salarios aquí, desde mi punto de vista, puede llegar a sufrir bastante. Las áreas que yo creo que son, digamos, más corporativas, un área de planificación, un área de financiación, yo creo que estas son áreas que ya estaban acostumbradas a trabajar a distancia. En mi opinión, bueno, a mí me ha tocado trabajar a distancia desde hace, yo qué sé, prácticamente en los últimos 10 años he hecho teletrabajo, sin ningún problema. Se interactúa mucho con abogados, con auditores, con asesores externos, por lo tanto, el día a día en muchos casos era telemático. Al final nos comunicábamos por correo, teléfono y en algún caso videoconferencia, pero mucho teléfono. Y por supuesto, reuniones. Vale, ¿las reuniones se reducen? Pues mejor, aumenta la eficiencia. Y en muchos casos, las reuniones, si son realmente necesarias, serán más cortas, más concisas y los temas se centrarán más, ¿no? Por lo tanto, en este caso, lo que digo, áreas corporativas ya venían trabajando de esa manera. Los salarios aquí yo creo que no hay mucha flexibilidad. Habrá más oferta, eso seguro, porque las empresas están sufriendo. El tejido económico ha sufrido y sigue sufriendo. Habrá un movimiento digamos, un trasvase de profesionales de un sector a otro. Y seguramente hay profesionales de más en este momento. Por lo tanto, al final es un ajuste natural de salarios. Hay un punto muy importante y esto atado a un aspecto que se menciona en la guía, que es que, digamos, aquellos perfiles todoterreno, aquel que puede pillar el negocio desde su origen y llevarlo a una conclusión y analizarlo en toda su extensión, seguramente tiene que ser el más demandado. Porque no podemos, o las compañías no se pueden dar el lujo de tener un especialista aquí, otro, demasiado caro. Por lo tanto, ese ajuste aparece y se refleja justamente en la demanda de algunos perfiles
más generalistas, más todoterreno y que seguramente verán incrementado ahí sí sus salarios. Muchas gracias, Federico, por la aportación. Jaime, por tu parte, ¿qué impacto crees que tendrá el teletrabajo en el área, en el sector legal y en qué modelos, ¿no? Sí, desde el sector legal, bueno, como ya se ha dicho, es un sector tradicional y presencialista, ¿no? Entonces, quitando escasos ejemplos antes de la pandemia, realmente era un sector completamente tradicional y muy presencialista, ¿no? Yo creo que por darle un punto positivo a la pandemia, lo que sí se ha demostrado es que es factible y se puede implantar, ¿no? ¿Hacia dónde se va? O a mí me encantaría ver un modelo, bueno, no sé si llamarlo híbrido, pero para mí un modelo tiene que ser un modelo flexible, ¿no? Y que va a depender de las necesidades de cada área. Tiene que haber un modelo flexible, pero también tiene que haber un cambio cultural y sobre todo eso es lo más importante. Y aquí hay un gran reto desde el punto de vista de talento, es que cómo de una manera flexible o de teletrabajo puedes desarrollar el talento. Sobre todo los abogados más jóvenes lo que buscan es esa interacción con los socios o con las personas más senior, porque es la forma de transmitir talento. Necesitas también esa pertenencia, ¿no? O sea, tienes que pertenecer a una marca, tienes que pertenecer a un despacho. Entonces, de una manera más remota o más flexible, pues se pierde un poco, ¿no? O sea, aquí lo que tiene que haber es ese cambio cultural y desarrollar nuevas herramientas para que a su vez se fomente ese desarrollo de talentos, se fomente esa interacción de los equipos de manera híbrida, ¿no? O de manera remota. También desde el punto de vista de desarrollo de negocios, o sea, no es lo mismo hasta ahora lo que ocurría, pues bueno, pues era la típica reunión, como ha comentado Federico, con un cliente o lo que era muy tradicional, pues esa comida, ese desayuno, a hacerlo a través de un webinar o herramientas ya, irnos a social selling o empezar a trabajar de una manera más digital. Entonces, yo creo que es es un reto y una oportunidad, ¿no? Sobre todo para el sector, para poder desarrollar un nuevo modelo. Falta ese cambio cultural, sobre todo a nivel socio, que sea capaz de visionar esa necesidad y que lo va a empujar los nuevos talentos, ¿no? La captación de talento, una de las cosas que nos van a pedir es, bueno, cuál es el protocolo de teletrabajo y de flexibilidad que pueda haber en los despachos, ¿no? O sea, pero encantado de verlo y de fomentarlo. Vale, genial. Yo ahí creo que muy alineado con tu punto de vista también, Jaime. Seguramente haya ese choque cultural entre la nueva generación y el socio actual. Seguro que sí. A mí me gustaría preguntar a Federico y después a Jaime qué oportunidades creéis que van a venir ahora para ambos sectores. Una vez se iguale no sé, o pase la crisis o después de la crisis de la COVID-19. ¿Qué oportunidades considera Federico que va a haber en el sector financiero y Jaime en el sector legal? Yo creo que una vez que esto pase, todas las mejoras que se han implantado van a permanecer y espero que tengamos memoria. Memoria en el sentido de que recordemos que los temas de seguridad, los temas de tratamiento de información, digamos que toda esa inversión que en algunas organizaciones se ve como superflua, no lo es tanto, sino que forma parte de la propia cadena de valor del negocio. Me explico un poco mejor. El tratamiento de información de negocio o información contable o información financiera realmente tiene que tener un nivel de seguridad altísimo. La salvaguarda de esta información permite que el negocio funcione. Sin información, los negocios van a ciegas. Por lo tanto, espero que esto sirva para poner a todas las organizaciones y a la economía en general a tono
para que temas complicados, complejos y que de repente parece que no tienen tanto valor, realmente lo tienen y que no nos pillen nuevamente a contrapié con algo parecido, con algo similar. El área financiera, estoy seguro que tiene que evolucionar a un aporte de valor mucho mayor a los negocios. Sobre todo, en mi opinión, creo que España es un mercado algo reticente a aceptar que el área financiera trae mucho valor. Es muy tradicionalista y tiene una visión algo anticuada. Pero por eso digo, estos cimbronazos, estos sacudones, creo que están dejando ver que hay mucha gente, mucho profesional que puede aportar muchísimo a los negocios. Y hay perfiles que así lo demuestran. Jaime, y en cuanto a retos no solamente de estructurales, sino de negocio, ¿qué nos puedes contar? Sí, yo simplemente por agregar y siguiendo lo que dice Federico, estoy completamente de acuerdo con él. Creo que en España hay un recorrido importante, sobre todo para la figura financiera, y que en otros países es clave, ¿no? Entonces, sobre todo en situaciones como esta, pues la posición de un CFO, la posición de un business controller es crítica para ayudar al desarrollo de negocio. Regresando al sector legal y lo que nos ha traído esta pandemia, de nuevo, desde un punto de vista positivo, yo creo que lo que nos ha hecho es acelerar las necesidades de cambio, de transformación cultural y digitalización del sector, ¿no? El sector legal, de cierta manera, estaba un poco anquilosado en el pasado y esto lo que nos ha obligado es a transformarnos de manera cultural y de manera digital. Necesita adaptarse, necesita escuchar el mercado, necesita atender las necesidades de los clientes y sobre todo el nuevo talento, ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones, cuando les plantees que tienen que estar trabajando 16 horas al día y a lo mejor 6 o 7 días a la semana para desarrollar un plan de carrera, pues se plantearán otro camino, ¿no? Entonces, ahí yo creo que los despachos tradicionales es donde tienen que transformarse, ¿no? También hay dos vertientes, o sea, tienes la vertiente de grandes empresas que tienen cada vez más desarrollando sus propios equipos legales y esos equipos lo que van a hacer es cubrir todas las necesidades legales de productos no desarrollados o de gran valor agregado, ¿no? Y la pequeña empresa que hasta ahora no tenía acceso por cuestión de recursos o simplemente dependía de un despacho de abogados, pues con la digitalización, con las nuevas herramientas de LegalTech, va a tener acceso a lo que antes no existía, ¿no? Hoy por hoy, pues cualquier ciudadano de a pie, a través de Legalitas o de otros despachos que ofrecen unos servicios legales más globales, pueden tener acceso al servicio legal donde antes era impensable. También un cambio radical en el sector cuando estamos viendo nuevos competidores o nuevos modelos de negocio. Amazon ha anunciado que se mete en todo lo que es desarrollo de propiedad intelectual o coberturas de propiedad intelectual. Comienza de una manera muy incipiente, gestionando tema de marcas, pero ya vemos un player que no tiene nada que ver con un sector tradicional que entra en el sector real. Lo estamos viendo también, por ejemplo, con plataformas de interacción de talento, como puede ser Ámbar o Acción a nivel internacional, o incluso, pues bueno, un despacho boutique como es Scariam, que es un despacho tecnológico al 100%, donde tiene a lo mejor 40 personas y solamente hay un número reducido, ¿no? No llegan a más de 10 abogados. Y el resto de las personas son programadores, diseñadores de procesos, gente de marketing, etc. Entonces, yo creo que hay una evolución muy interesante dentro del sector, o tiene que haber una adaptación. Y las nuevas generaciones y las nuevas personas no solamente es un desarrollo técnico, ¿no? Tiene que haber un desarrollo de los soft skills que van a ayudar a que esos profesionales puedan desarrollarse o bien dentro de despachos o bien dentro de empresas, ¿no? Entonces, yo creo que es una oportunidad única para el sector y para todas aquellas personas que están ligadas al sector. Jaime, al hilo de lo que has comentado, y ahí sí es una pregunta muy del sector, mi opinión personal,
¿consideras que el pleito masa, en cierto modo, que estuvo muy mal visto hace 7 años, procedimentalizó de algún modo el sistema de prestar servicios y cambió, junto con la nueva tecnología, la manera de entender de los grandes despachos y socios? Lo digo porque en principio sabemos que estuvo un poco mal visto el pleito masa cuando emergieron players como Arriaga y tal, y después se han ido implementando en grandes despachos la forma de prestar servicios unido a la tecnología, porque me ha parecido muy interesante lo que has comentado de este despacho, en los que tienen 10 abogados y el resto es soporte tecnológico. Pues muy bien visto. O sea, yo creo que lo que dices, Scariam es ese gran ejemplo, ¿no? Es un despacho orientado hacia más litigation, pues bueno, desde cláusula suelo, pérdida de viviendas, cartel de camiones y ahora sobre todo el cartel de la leche, ¿no? Entonces, es darle una oportunidad y darle una cercanía a todas aquellas personas que se pueden haber visto afectadas y que realmente es muy difícil, o era difícil hasta ahora, poder acceder, ¿no? El ejemplo otra vez del cartel de la leche, el que cualquier ganadero que se haya visto afectado simplemente a través de una web pueda cargar sus datos, se le pueda contactar, pueda enviar la información y forme parte de un mass litigation, es impensable, ¿no? Si lo vemos años atrás, ¿no? Entonces, es dar una apertura también a la persona de a pie, ¿no? Al ciudadano común, de que se pueda defender. Entonces, yo creo que, bueno, mal visto, bien visto. En este momento hay nuevos players en el mercado y herramientas que pueden asistir o ayudar a aquellas personas que se han visto afectadas. Absolutamente de acuerdo, pero es cierto que, como estábamos comentando, en principio está un poco como romper con el modelo tradicional y en pocos años hemos visto cómo se ha cambiado, pero en cuestión de 6-7 años. Correcto. Muchas gracias. Sí. Yo quería matizar, porque bueno, comentaba anteriormente Federico, ¿no? que España, ¿no? Estaba un poco anticuado en el área financiera. Totalmente de acuerdo. Es decir, al final siempre las áreas, ¿no? Dentro de las compañías, como puede ser el área legal, el área de recursos humanos, el área financiera, esas áreas más de staff, esos departamentos más staff, siempre han sido más reactivos y más a disposición de la compañía, más que auténticos aliados y business partners del negocio. Pero sí que es cierto, ¿vale? Que bueno, va por barrios, ¿no? Y depende de la multinacional, y por matizar un poco, que cada vez más, ¿no? Y como comentábamos en la presentación de la guía de la situación actual, los perfiles tanto del área legal, financiera, recursos humanos, estos departamentos más staff, actúan como aliados del negocio y actúan como business partners del mismo. En área legal, por ejemplo, vemos como cada vez más nos piden abogados que sean proactivos y no reactivos, es decir, que puedan matizar riesgos que puedan venir hacia el negocio más que actuar como asesores externos una vez ya que tenemos el problema, sino, oye, pues tenemos un abogado de compliance, tenemos un abogado de contratación que va a revisar el contrato para que después no tengamos una multa, o de regulación, competencia, etcétera, etcétera. Igual en área financiera, al final se están estableciendo modelos de seguridad, actúan como aliados del negocio, cada vez más alineados con la estrategia de las diferentes empresas. Y de recursos humanos, por supuesto, ¿no? que ya hablaremos en siguientes webinars, ¿no? de este área específica. Pero bueno, era por matizar un poco porque sí que es cierto que la imagen que se puede ver o el sesgo que tenemos es que está anticuado todavía, pero cada vez más está cambiando, ¿vale? Sobre todo multinacionales, empresas locales o empresas más pequeñas, sí que es cierto que siguen con esa función de staff bueno, más reactivas, ¿no? Hacia lo que puede suceder, o hay que presentar cuenta de resultados, o hay que presentar impuestos de sociedades y lo hacemos y lo presentamos ahora, pero cada vez más en las multinacionales vemos cómo se va preparando eso anteriormente. Hay departamentos específicos y se mitigan mucho los riesgos y son empresas no del futuro, sino del presente, que están alineadas con el plan estratégico. Era una pequeña aportación que yo creo que bueno, por dar también mi visión dentro de la mesa de debate. Y antes de lanzar la siguiente pregunta, ¿no? que tiene mucho que ver con el presente, el futuro, incluso los años anteriores, ¿no? que empezamos un ciclo de transformación digital en todas las compañías y vimos como al menos en la área financiera, aquí quería verlo contigo, Federico, y a ver si podías darnos algún apunte, cada vez más nos pedían competencias dentro del perfil de área financiera
competencias no solamente digitales, sino de conocimientos de informática. Es decir, programación en diferentes herramientas para poder realizar modelos, para poder realizar análisis y se está yendo cada vez más a un perfil híbrido, ¿vale? Entre tecnológico financiero, más que puramente financiero o perfil de negocio, ¿no? Que es lo que se demandaba y lo que se estaba haciendo hasta ahora, ¿no? Con los MBAs, etcétera, etcétera. No sé cómo ves esta evolución del mercado. Sé que bueno, que es algo súper novedoso, pero cada vez que nos abre un perfil relacionado con control o con análisis, nos vemos estas competencias tecnológicas que muchas veces digo, oye, no sé si pasárselo a mi compañero de IT, este perfil, o realizarlo yo desde finanzas. Está habiendo una transformación en este campo. Sí, la verdad que es un buen apunte porque esto va atado justamente a lo que mencionábamos antes. La adecuación que están haciendo las compañías a determinados nuevos aspectos, nuevos entre comillas, porque son cosas que estaban en su to-do list y al final lo habían ido retrasando. Pero, por ejemplo, el hecho de que una compañía tenga que incrementar sus niveles de seguridad de información o su propio, no sé, tiene que mejorar su ERP, al final son temas que no que no se hacen, digamos, desde el punto de vista de sistema. Esto, o sea, el cambiar un sistema financiero no es que viene el sistema y me enchufa una máquina nueva. No, no es así. Es un señor que viene y te ayuda y te hace muchas preguntas, pero las preguntas las responde y las configura el área financiera, que es al final el usuario. Por lo tanto, hay que embarrarse en esos temas, hay que meterse, y creo que ese es el por qué en estos momentos se están demandando esos perfiles híbridos, ¿no? De gente que entienda de finanzas, del negocio, pero que además sepa de sistemas, o entienda de sistemas o que le suene. Y está clarísimo que la disrupción de los fintech aquí está jugando su mayor, es la relevancia que está cogiendo en el mercado. Es decir, una compañía que su cara visible es una app que ofrece servicios financieros, que de repente en 15 minutos tenés todo preparado para tener una tarjeta de crédito en la mano o un crédito o lo que fuere, está clarísimo que ese negocio, que no es puramente financiero, tiene una vertiente tecnológica tremenda. Entonces, el tener todo eso controlado, el tener todo eso cogido y desde el punto de vista regulatorio seguro, tiene muchísimo requerimiento tecnológico. Va a pasar, va a seguir pasando, es la adecuación del mercado. Esto no quita que los perfiles tradicionales, un director financiero al final de la película es un gestor de riesgos. Pues ese señor va a tener que tener un riesgo más, que es un riesgo tecnológico. Tendrá que lidiar con él, pero será menos especialista, pero tendrá que entender a qué se está enfrentando. Es lo que nos espera, seguro. Muchas gracias, Federico. Jaime, una pregunta, ¿si puedo hacer un inciso? Sí, claro. Perdón, Juan. Al hilo de la pregunta de Federico, mucho que ver con lo que has hablado tú antes de la nueva forma de presentar servicios legales, ¿no, Jaime? El abogado de nueva generación. Perdóname, Juan, disculpa. No, además viene al hilo y perfecto que hagas alusión a Jaime, porque precisamente iba a preguntar que, bueno, queda de manifiesto, de igual el área de finanzas, legal, cualquier sector, el reskilling, upskilling de los trabajadores que ya están dentro de las compañías y poner valor a esa formación de los que ya tenemos, más captar ese talento también polivalente y disruptivo y diferente a lo que tradicionalmente conocíamos, es lo que es necesario. En áreas de finanzas y legal lo habéis dejado de manifiesto. Jaime, o sea, desde un punto de vista, precisamente por la alusión a esa diferencia que venía haciéndose ya desde 6-7 años, ¿notas que los empleados dentro de
las organizaciones realmente a ese reskilling y upskilling necesario, porque al final el mercado ha cambiado. ¿Hay una cierta resistencia al cambio? ¿Hay alguna recomendación a hacer realmente a esos, digamos, gente joven, ¿no? Abogados jóvenes que habéis hecho referencia antes a, oye, si yo tuviera que apostar por mi grado formativo en, ¿qué les recomendarías? ¿Cómo notas tú este movimiento, ¿no?, de formación que hemos vivido? A ver, el sector en la realidad tiene esa generación de silos, ¿no? Porque trabajas por áreas. Pues tradicionalmente tienes el área de mercantil, después tienes el área laboral o tienes el área procesal, ¿no? Entonces, si bien te tienes que especializar por áreas, yo creo que cada vez es más importante ese movimiento transversal, ¿no?, y sectorial. Entonces, lo que no puedes tener es un abogado especialista en laboral y que sea también un especialista en M&A, ¿no? Pero tienes esa necesidad de que cada vez más los profesionales tengan una visión global. Si bien en el caso legal existe esa necesidad de especialización, ¿no? Pero de nuevo volvemos a lo que ya comentaba también anteriormente Federico. O sea, pues un fiscalista en el futuro no se va a dedicar a hacer presentaciones de impuestos o a hacer presentaciones de tal, porque lo va a hacer un robot, ¿no? Un RPA, la inteligencia artificial es quien realmente va a hacer las declaraciones, ¿no? Lo que tiene que estar trabajando es en cómo poder crear un producto de valor agregado y generar ese conocimiento o montar una estructura. Cuando estábamos hablando de una persona, por ejemplo, de restructuring o de finance, ¿no? Ahí sí necesitas. La inteligencia artificial no va a cubrir lo que es la creatividad de las personas. Lo que sí va a cubrir es aquellas tareas repetitivas que no aportan valor, ¿no? Entonces, ahí es donde está la gran oportunidad de lo que decías tú, ese cambio de mentalidad. O sea, hoy por hoy sí necesitamos abogados que tengan una mentalidad mucho más digital, ¿no?, a la hora de poder acceder a la información, poder analizar la información, ¿no? El conocimiento está ahí, está en la red, ¿no? Entonces, estamos viendo ya herramientas de inteligencia artificial que te pueden incluso dar predicciones desde el punto de vista legal, qué es lo que puede ocurrir en tal caso, ¿no? Entonces, eso es lo que necesita un abogado, tener esa visión mucho más tecnológica de cómo poder acceder a la información y cómo poder gestionar el dato, ¿no? Entonces, eso va a ser una necesidad real y hacia ahí es donde tienen que ir, ¿no? Entonces, esa gente joven, yo sí las invito a que sean 100% digitales y que de su desarrollo profesional, pues obviamente vayan de la mano de la tecnología, que estén abiertos a todo lo que es. Federico acá habla de FinTech, en este sector es Legal Tech, pero que realmente estén abiertos a conocer todas esas herramientas, ¿no? Porque es lo que va a ayudar a que trabajen menos horas y trabajen de una manera mucho más eficiente. Genial, muchas gracias, Jaime. O sea, yo creo que al final también es verdad que hay una dicotomía, ¿no?, entre estas nuevas generaciones que van a empujar ciertos cambios y ciertos movimientos normalizados como rutinas de trabajo eficientes y optimización de los tiempos gracias a la tecnología y el uso del dato, pero también, claro, hay un colectivo muy importante de gente que llevamos mucho tiempo trabajando, quizás anquilosado en una forma de trabajo normalizada que nos cuesta cambiar y que, en este caso, las compañías también tenemos que invertir en, lógicamente, esa formación y ese reskilling que comentábamos totalmente. Bueno, son las 11:15, hemos hecho una serie de preguntas nosotros, ¿no?, en un circuito cerrado, donde hemos sacado varios topics que, por supuesto, muchas gracias, Federico y Jaime, por vuestra aportación y los matices de Carlos y Alejandro, que en el día a día, por supuesto, están viendo cómo los candidatos se comportan y qué son los candidatos y cómo son los que se nos presentan para vosotras las compañías. Sí que me gustaría lanzar a todos los asistentes que continúan con nosotros, pues obviamente más allá de que les esté, digamos, siendo de utilidad y de agrado la conversación que estamos manteniendo entre nosotros, aquellas posibles preguntas que efectivamente puedan lanzarnos para cualquiera de los que estamos aquí, principalmente a Federico y Jaime como expertos en sus áreas. Con lo cual, si tenemos al otro lado alguna pregunta específica que queréis lanzar, estamos en el bloque final de cierre del webinar y es el momento adecuado. Santiago, no sé si tienes alguna pregunta ya guardada para nosotros. Perfecto, me dice que hay un volumen de preguntas que bueno, este es el típico topic, ¿no?, de los webinars. Si atendemos a 2 o 3 vamos a discriminar al resto y si lógicamente lo hacemos al azar seguramente no seamos justos. Vamos a acumular todas las preguntas que hemos recibido y nos comprometemos a responderlas individualmente desde el área de Alejandro, en este caso de Finance, o de Carlos desde el área legal y Tax, para dar debida respuesta a todos los que nos habéis lanzado las preguntas por no elegir algunas sobre otras
y no hacer ningún tipo de priorización por haberla colgado antes o después, si os parece bien. Con lo cual, como el formato del webinar ha de ser ágil y dinámico, yo creo que nos habéis aportado un montón de información. Os invitamos de nuevo a que, por supuesto, vais a recibir todos los asistentes el link para descargaros la guía de Sprint Professional para que podáis ver pues, con matices, con lectura profunda de algunos de los puntos que hemos tratado hoy, pero con mayor detalle y cómo se está comportando por las retribuciones, que todos miramos, por qué no decirlo, pues que se está pagando en diferentes sitios, en diferentes tamaños de empresa, en las posiciones en las que trabajamos y así también, pues evidentemente tenemos un conocimiento de nuestras posiciones y, por supuesto, agradecer a los invitados, a Federico y a Jaime, vuestra presencia con nosotros hoy aquí. Habéis hecho el esfuerzo de guardaros el slot para nosotros y compartir vuestras experiencias. Ha sido, bajo mi punto de vista, súper enriquecedor. Está muy bien que digamos lo que pensamos nosotros, pero es más importante escucharos a vosotros. Muchas gracias a los dos. Al contrario, a vosotros. Gracias a vosotros. Y muchas gracias, Alejandro, Carlos, por haberse currado tanto esta guía, como lo hacéis siempre en el día a día, ¿vale? Y por siempre estar dispuestos a colaborar con cualquier tipo de iniciativa que sea poner encima de la mesa pues vuestro conocimiento, vuestra aportación de que vemos con los candidatos todos los días para nuestros clientes. Muchas gracias a los dos también. Y gracias a Federico. Muchas gracias. A todos los asistentes. Damos por concluido el webinar, compartiremos con vosotros toda la información y desde Sprint quedamos a vuestra disposición para cualquier duda que os pueda surgir. Muchas gracias, que tengáis un buen día y mucha salud para todos. Un saludo. Gracias.